Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar tratando con todos ustedes un tema que considero relevante para todos aquellos que tenemos el compromiso, que tenemos la responsabilidad de transmitir un mensaje, de enseñar y de esta forma poder ayudar, poder aportar recursos y herramientas para todos aquellos que buscan la verdad, que aman a Hashem, que desean caminar conforme a su propósito y que esto se traduzca en un acercamiento a Hashem hasta que sean uno con Él. Por lo tanto, considero que hay elementos que necesitamos tomar en cuenta al momento de transmitir el mensaje o de poder enseñar, y en esta oportunidad quiero hablar sobre ello. Por eso hemos titulado el tema ¿Qué impide la revelación? ¿Qué es lo que impide la revelación en tu vida? Cuando nosotros mencionamos el término revelación, es algo conocido en el público cristiano. Se entiende de manera básica como el conocimiento que recibe la persona de forma no común o convencional de parte del cielo sobre algo o alguien. Es el medio de saber lo oculto sin que esté escrito. Pudiéramos decir que es algo sobrenatural. Para otros, el término revelación aparece frecuentemente en el contexto religioso y místico para referirse al acceso a una verdad secreta u oculta, frecuentemente manifestada a algunos individuos por una entidad sobrenatural y descomunal. Cuando vemos nosotros este término, lo podemos ver en medio de una definición muy básica, muy elemental. Siempre es la forma en la cual de alguna manera se interviene de manera divina o de parte de Hashem para mostrar a la persona algo que está allí oculto, algo que está detrás de la letra, de aquello que estamos estudiando, o inclusive pudiera ser en un momento en el que hemos estudiado un tema y luego meditando y reflexionando empieza a fluir una serie de cosas dadas por Hashem, empiezan a fluir una serie de expresiones o de términos o de condiciones que nos están aclarando mucho más un panorama, que nos están mostrando mucho más allá de lo que nosotros ya hemos estudiado. Por lo tanto, la revelación va más allá de la letra, la revelación va más allá de lo que hemos aprendido o estudiado, porque supera la letra, supera lo que aparece allí de forma literal. El conocimiento es lo que nosotros adquirimos al momento de estudiar. Cuando yo estudio, cuando yo estoy aprendiendo sobre un tema, eso es conocimiento, eso es algo que se aloja en mi alma, que es parte de mi intelecto. Y hay personas que tienen mucho conocimiento, pero la revelación es lo que está detrás de todo esto. La revelación es algo que viene directamente de Hashem, o inclusive a alguien que posee revelación puede impartirte una palabra que impacta tu vida y te revela algo a ti. Entonces, la revelación es sumamente importante porque nos está mostrando lo que aparece detrás de la realidad y que de forma natural no tenemos capacidad para poder apreciarla, para poder verla. Ahora, teniendo claro esto, o por lo menos teniendo un poco más de luz en relación a este término, la revelación es la manifestación que el Eterno ha dado a los hombres, que ha escogido, personas que ha elegido, que ha procesado y que de esta manera trata con ellos y muestra verdades necesarias o convenientes. Por lo tanto, ¿qué es la revelación? La revelación es la manifestación que el Eterno ha dado a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades que son
necesarias, que son importantes o convenientes para la redención y con ello alcanzar la salvación eterna. Por lo tanto, aquellos hombres que han sido llamados, que fueron escogidos, que han sido procesados y que Hashem le ha impartido un don, que le ha otorgado un talento para que cumplan con una tarea o con un oficio, muchos de estas personas van más allá de lo que están recibiendo y por lo tanto buscando la verdad en esa intimidad, en ese compromiso, caminando en obediencia. Entonces alcanzan lo que conocemos nosotros como revelación. Ahora, cuando vemos lo que representa la revelación y todo lo que ella conlleva, nos damos cuenta que la revelación podemos encontrarla también en áreas que son sumamente importantes. Incluso para algunos la revelación es conocida como el depósito de la fe y se encuentra principalmente en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura es donde vemos nosotros la revelación. De allí la importancia que ella posee. Ahora, la revelación, su significado, tomando en consideración términos griegos, es la expresión apocalipsis y es descubrimiento o revelación lo que traduce esta palabra apocalipsis. Y se suele utilizar para hacer referencia a manifestaciones de asuntos espirituales o de la voluntad y los propósitos divinos, como lo vemos en Lucas capítulo 2:32. En la misma palabra, hablando de revelación y en cuanto al plan de redención y todo lo que representa, vemos también que el mensaje de redención, el plan establecido por Hashem, utilizando su pueblo Israel como vocero, ya que es el guarda de la Torá, como su vocero, entonces el mensaje que transmite a través del plan de redención, conocido para efectos nuestros como el Evangelio, viene a ser luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel, como aparece en 1 Corintios capítulo 14, versos 6 y 27, en 2 Corintios capítulo 12, verso 1 y 7, y en Gálatas capítulo 1, verso 12. Por lo tanto, cuando vemos nosotros algo que ha sido revelado y que es sumamente importante, es el plan de redención. Y vemos que en función de esto y la promesa dada por Hashem a Abraham Avinu para que las familias sean bendecidas a través del pacto que ha sido otorgado a Israel y del cual ellos también pueden disfrutar siempre y cuando sean injertados al olivo natural que es Israel, y a través de la justificación obtengan un derecho legal. Con este derecho legal, con esta justificación y bajo pacto, ahora pueden tener acceso a la Torá y con ello también a la revelación de Hashem. Ahora, vemos que Pablo, hablando de todo esto, lo establece de forma muy clara diciendo, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Qué importante cuando vemos nosotros el mensaje de Pablo y que nos muestra que aquello que le ha sido revelado, que aquello que le ha sido dado es directamente de parte de Hashem. Incluso muchos conocían el plan de redención o por lo menos tenían elementos del plan de redención. Cuando vemos a los patriarcas, vemos a los profetas, todos ellos conocían parte del plan de redención. A cada uno se le fue dando algo del plan. Pero en el caso de Pablo dice que todo lo que se le escondió a cada uno de ellos, a él sí se le reveló. Y habla de esto como un misterio que había estado oculto. Ahora, dice la Escritura, la revelación de Yehoshua que Elohim le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vemos cómo tales revelaciones son posibles gracias a Hashem a través del Ruach HaKodesh, o lo que es igual al Espíritu de Santidad. Con respecto a la revelación de lo sagrado, de lo que está escondido, de este gran secreto que le fue dado a Pablo, el mismo apóstol escribió: en otras generaciones este secreto no fue dado a conocer a los hijos de los hombres. No fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por espíritu, a saber, que gente de las naciones hubieran de ser coherederos y miembros del cuerpo y participantes con nosotros de la promesa en unión con el Mesías Yehoshua mediante las buenas nuevas. Qué interesante cuando vemos nosotros todo lo que está recibiendo Pablo en ese momento, todo lo que Hashem le está mostrando y cómo esto lo lleva a un nivel espiritual más elevado. El conocimiento, la revelación de este plan hace de Pablo una persona sumamente importante para los planes de Hashem y conforme a los propósitos establecidos para él mismo. De allí que la revelación es la que nos ayuda a dar un paso más allá, es la que nos ayuda a caminar en medio de una dimensión donde Hashem puede mostrarnos cosas que son de bendición para nosotros y para todos aquellos que están oyendo un mensaje. Vemos claramente en la escritura que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yehoshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cuán importante es todo esto, y me imagino el gozo de Pablo recibiendo todo esto y de alguna manera como que tratando de organizar todas esas ideas, todo lo que había aprendido, lo que se le había transmitido, lo que estudió en la Torá, cómo todas las piezas comienzan a encajar y cada una está en su lugar apropiado, y de allí todo un plan bien configurado de parte de Hashem que ahora él conoce. El libro de Hechos confirma con claridad que esta revelación del secreto sagrado era el resultado de la acción del Espíritu de Elohim. Era la acción del Espíritu de Elohim, guiado, dice de forma muy clara, por sí mismo, por su Espíritu. Pedro, Pablo, Bernabé predicaron a los no judíos, hablando de todos aquellos que eran gentiles, que se hicieron creyentes en este mensaje, que asumieron que Yehoshua era el instrumento de justificación para su vida y que de esta manera podían revertir el daño que los alejó, que los distanció de Hashem. Entendemos que Pedro tuvo esa revelación de parte de Hashem en un momento dado en función de los gentiles, pero Pablo es el enviado para llevar este mensaje hacia los gentiles, siendo él ese pilar, siendo él ese instrumento, ese recurso de Hashem para que los gentiles conocieran todo este mensaje. Vemos acá cómo al recibir el Espíritu de Santidad, aún siendo incircuncisos, y de este modo pasaron a formar parte del pueblo para gloria y honra del nombre del Eterno, como lo vemos en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 13. También vemos nosotros que el profeta Amós había predicho este acontecimiento bajo inspiración, y en el siglo I de la era común se hizo patente el cumplimiento de esta profecía dada a Amós mediante la acción del Espíritu de Elohim. Vemos en Hechos capítulo 15, verso 7 en adelante lo revelado, y lo podemos comparar con lo establecido por Hashem a través de Amós en el capítulo 9, verso 11 y 12. Y cómo esta profecía ahora se cumple.
Y no hay nada más hermoso que ver cuando una profecía se cumple. Cuando Hashem te revela algo y tú muestras la profecía, es algo sumamente especial. Pero no se puede comparar al momento en que la persona vive aquello que se reveló a un profeta. La Biblia también habla de la revelación del justo juicio de Hashem. Cuando lo vemos en su palabra que dice que por tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, la revelación de los hijos de Elohim. Y vemos también que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim y la revelación de Yehoshua, el Mesías, y de su gloria. La palabra nos aporta mucho más diciendo lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Mesías sea manifestado. Y por último, establece lo siguiente: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yehoshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuántas cosas aparecen acá que nos están mostrando, y la experiencia única y maravillosa que vivió, experimentó Pablo, y que empieza a plasmar, y cómo todo eso se transforma en bendición para todos aquellos que eran gentiles, que han sido justificados y ahora son parte del pueblo de Israel, y viviendo bajo pacto, ahora pueden disfrutar todas las bendiciones contempladas dentro del mismo. Por lo tanto, la revelación es algo que nos ayuda a caminar mucho más allá de la realidad. La revelación es algo que está allí, detrás como de una puerta que nos muestra muchas cosas de las cuales carecemos nosotros en condiciones naturales. Por lo tanto, hay una puerta, y esa puerta cuando se abre es lo que nos muestra lo que está allí escondido, que es lo revelado. Pero ¿qué es lo que abre la puerta? Esa puerta la abre la obediencia. La llave que abre la puerta es la obediencia para experimentar la revelación. Quiere decir que una persona que camina en obediencia, una persona que camina sumiso a Hashem, obedeciendo lo que establece la Torá, tendrá la posibilidad de obtener revelación dependiendo del tiempo, del lugar y de las condiciones en la cual él viva. Ahora, para determinar cuándo tienen lugar estas revelaciones, es útil examinar el contexto y otros textos relacionados. En cada caso, la revelación es un tiempo en el que los justos reciben recompensas y bendiciones particulares, o en el que los inicuos sufren también las consecuencias o la destrucción. Vemos que de los hijos del Eterno, el apóstol Pablo explicó en las cartas a los romanos que los hijos de Hashem eran los que habían recibido el espíritu de adopción. Como son coherederos con Yehoshua, estos hijos del Eterno también serán glorificados con él. El Señor Yehoshua amoldará de nuevo sus cuerpos humillados para que se conformen al cuerpo glorioso de él. Y dice también la Escritura, y reinarán con él. Por lo tanto, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. De modo que la revelación de los hijos de Hashem indica el tiempo en el que será salvo, de modo que la revelación de los hijos de Elohim indica el tiempo en que será obvio que han sido realmente glorificados y que reinan con el Mesías Yehoshua. La gloria que será revelada en ellos será tan magnífica como para hacer que todos los sufrimientos que hayan tenido antes en la tierra parezcan insignificantes con lo que ahora experimentan, como lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8.
Esta revelación va acompañada de magníficas bendiciones y eso es evidente por aquello que Hashem está mostrando. Pues el apóstol Pablo escribe: la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Elohim, como aparece en Romanos capítulo 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Cuando vemos esta expresión, hablando de la revelación, en el contexto hebreo, esta palabra, su origen es galá, que significa descubrir, remover, revelar, emigrar, descubrir o mostrar. Es lo que significa esta palabra, que en hebreo es galat. Vemos el caso de Moisés cuando recibió la Torá estando 40 días y 40 noches con Hashem, cómo el impacto de aquello que le fue revelado afectó tanto su vida que hasta su rostro reflejaba la experiencia que había tenido con Hashem cuando su rostro resplandecía. Por lo tanto, alguien que ha tenido esa intimidad con Hashem, esa conexión espiritual, que ha estado con él en lo secreto, buscando la verdad y caminando conforme a ella, cambia su vida por completo. La revelación, a diferencia del conocimiento, es que nos da muchos fundamentos que se transforman en un gran compromiso y responsabilidad que debemos asumir. Por lo tanto, una persona que posee revelación camina con aquello que le ha sido mostrado. El conocimiento no. El conocimiento es algo que yo adquiero, que lo tengo en mi intelecto y que a pesar de que lo tengo en mi intelecto, no necesariamente camino comprometido con ello. Lo que está en el intelecto nos muestra la capacidad que tenemos de aprender y de allí el conocimiento que adquirimos. Pero cuando vemos a alguien que intelectualmente posee mucho conocimiento, a veces ese conocimiento no se manifiesta en una vida que vaya en coherencia con lo que se posee. En cambio, cuando se tiene revelación, la vida cambia por completo porque la persona empieza a caminar en aquello que le ha sido revelado. Ha pasado de un área a otra espiritual mucho más elevada y por lo tanto ahora experimenta muchas cosas que están detrás de la realidad porque camina en la verdad. Así que, cuán importante es poder entender todo esto para que diferenciemos entre el conocimiento y lo que es la revelación y para que también aprendamos qué impide que tengamos revelación y que vamos a estar enseñando y que vamos a tratar en este tema. Ahora, cuando el término hebreo galá, que es lo que representa revelación, lo vemos manifestarse, es como quitar la cubierta, es descubrir, es quitar el velo o revelar. Se utiliza en pasajes como Devarim o Deuteronomio 29:29. Devarim o Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces miren cómo dice que hay cosas que son secretas que pertenecen a Hashem, pero las reveladas son para nosotros. ¿Cuántos podemos caminar en obediencia que nos permita experimentar grandes revelaciones que transformen por completo nuestra vida y de esta manera caminar conforme a lo revelado? La revelación siempre es una iniciativa de parte del Eterno y que está basado en sus propósitos. Quien dijo a Moisés: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre
hablando de Él, no me di a conocer a ellos. Primer libro de Samuel 22:8. Para que vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Es importante que tomemos en consideración que cuando hablamos de revelación, hay revelaciones que vienen de forma abierta o consciente y otra de forma cerrada o inconsciente a través de sueños, de un momento como que de éxtasis o de gran meditación. Para algunos que han enseñado sobre el tema, establecen que la Biblia distingue como que dos fuentes de donde proviene la revelación, por las cuales venimos a conocer nosotros al Eterno. Es decir, hay dos tipos de revelación. Una revelación general, natural, que se percibe de forma clara, y una revelación especial o sobrenatural. Quiere decir que no lo percibimos de forma tan clara o tan evidente como pudiera ser la revelación natural. Es vano el énfasis que se pone en este hecho. Es el Eterno quien se revela a sí mismo. La razón humana no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer al Eterno y tener esa revelación. Cuando vemos nosotros en la Torá y en toda la Tanakh, la revelación siempre viene de parte de Hashem y viene con un propósito particular, sea para la persona o sea para que el que recibe la revelación ayude al propósito de un colectivo. O sea, hay una revelación que puede ser específica para nosotros y hay una revelación que puede ser general, donde somos usados por Hashem para manifestar su verdad y a través de una revelación direccionar a un pueblo, poder mostrar sus diseños, poder sacar a este pueblo de la realidad y sumergirlos en una verdad. Así como en su momento Eliseo oró por el siervo y le pidió a Hashem que abriera sus ojos y pudo percibir el ámbito espiritual de donde emana la verdad y se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Los eruditos gustan decir que existen dos clases de revelación, como mencionamos previamente, la general y la especial. Algunos lo llaman natural y sobrenatural. La revelación general es la que vemos en la creación y en el sentido de conciencia básica que tenemos todos los hombres. Un nivel básico de conciencia, así como tenemos un nivel básico de fe. Donde vemos en la Escritura que nos muestra que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, como lo vemos nosotros en la Escritura. Y también la misma nos muestra, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alguna alegría nuestros corazones. Pero hay que recordar que esa revelación del Eterno en la creación tiene su origen en Él mismo, que se muestra en ella. La razón humana puede llegar a ciertas conclusiones sobre el Eterno basado en los resultados del acto del Creador, y eso es evidente, pero nunca estaría en capacidad de llegar a saber algo de Él dependiendo solo de su propia fuerza o recursos. Quiere decir que yo puedo buscar la verdad y Hashem decide si revelarme algo que está escondido en esa verdad. Yo puedo adquirir un conocimiento, pero la búsqueda incesante, mi estilo de vida,
mi obediencia, mi apego a sus mandamientos, mi integridad, es la que me permite abrir una puerta para recibir esa revelación de parte de Hashem. Y eso es algo que debemos buscar. Pero cuando hablamos de la revelación especial o sobrenatural, como lo llaman algunos, se refiere a lo que el Eterno enseña de sí mismo sobre su actividad redentora, que es el mensaje más importante y más recurrente en toda la Escritura. Para lograr que el hombre la comprenda, el Eterno concede al hombre el don de la fe, que es el único medio por el cual podemos nosotros adquirir esta revelación. Así pues, el Eterno fue revelando cosas acerca de él a hombres santos y a su pueblo escogido, mediante una serie de lecciones objetivas, leyes, estatutos, celebraciones, profecías. Debe notarse que la revelación siempre viene acompañada de una responsabilidad de aquel que recibe la revelación. Es decir, la revelación siempre es normativa. Cabe destacar que el Eterno no se manifiesta solamente para satisfacer la curiosidad humana. O sea, alguien que quiera mostrar que posee revelación carece de la misma. Aquella persona que desea buscar por curiosidad o por quedar bien o por recibir un reconocimiento no obtiene revelación. El acto de revelación siempre produce un mandamiento o un deber. Todas esas manifestaciones del Eterno eran, como se han dicho, parciales e imperfectas, porque el hombre no las puede captar de forma natural. Por eso, en el cumplimiento de los tiempos, decidió revelarse más ampliamente en la persona de Yehoshua, quien hace más comprensible a nuestros ojos el carácter del Eterno. Y por eso Él manifiesta que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Porque Él es la imagen de Hashem, ya que sus acciones reflejan al Padre porque actúa a semejanza de Él, como nosotros también podemos lograrlo porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Así pues, es el instrumento que el Eterno usa ahora para su revelación, hablando del Espíritu de Santidad. Porque así como lo que sabemos de nosotros mismos nos lo dice nuestro propio Espíritu y su Torah, lo que se quiera saber, lo que se quiera conocer del Eterno tiene que ser revelado por Él mismo y su Torah. Vemos en la Escritura que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas del Eterno, sino el espíritu del Eterno. Quiere decir que lo espiritual se discierne de forma espiritual gracias a lo que Hashem nos aporta a través del espíritu de santidad. Las expresiones de Pablo para significar la revelación son sobre todo propiamente como que revelar o descubrir y poner en manifiesto o dar a conocer o mostrar. El énfasis sobre este tema, hablando del misterio que estuvo oculto y que ahora se ha revelado y que está conectado con la redención y específicamente con los gentiles siendo justificados, esto proviene de esta sabiduría espiritual que emana de Hashem y que es transmitida a través del Espíritu de Santidad para bendición nuestra. Y todo esto está basado en la redención y en el reino manifestado cuando venga Yehoshua, pero que ha sido profetizado desde tiempo antiguo. De igual manera, el cumplimiento de la promesa dada a Abraham, de cómo los gentiles dejan de serlo para ser hijos y coherederos al revertir su condición de muerte espiritual e injertarlos al olivo natural que es Israel, para que sean parte de esta gran familia y pueblo que está bajo pacto.
Por ende, es sumamente importante la revelación y los ojos abiertos para percibir la verdad de lo espiritual, porque la mayoría de los creyentes en la actualidad están presos en la realidad y carentes de revelación, aunque sí poseen conocimiento intelectual a nivel doctrinal o a nivel de interpretaciones privadas. La revelación de la Torá en el monte Sinaí es el fundamento de la fe sobre la cual todo el plan de redención descansa, como destaca Maimónides, hablando de los cimientos de la Torá. Dice que la revelación no es simplemente una prueba de fe, sino la percepción de lo divino en la forma más directa posible. Mientras otros milagros sirvieron para probar la existencia divina, la revelación fue la experiencia de lo divino mismo. Por un breve momento, esas cortinas del ocultamiento se separaron o se abrieron, dejando entrar los rayos de lo divino con todo su brillo y mostrarnos su revelación. Así que cuando vemos esto, nos damos cuenta que, tomando en consideración todo lo expuesto, hay fuentes de revelación, hay fuentes de donde puede emanar la revelación. Y es la que recibimos directamente del Eterno, como los recibieron los patriarcas, como lo recibieron los profetas, como la recibió Yehoshua, como la recibió Pablo, también a través de la Torá, como lo vemos en el caso de los jueces, de las autoridades, de aquellos levitas que enseñaban como lo establece la Escritura y que a través de la misma podían mostrar la revelación de Hashem. Pero también la revelación puede ser a través de una autoridad que previamente ha recibido revelación. O sea, recibió revelación para poder manifestarlo a un pueblo y direccionarlo, poder guiarlo a través de una verdad que se transforme en vida y en una gran experiencia de intimidad con Hashem para ser uno con Hashem. Así que la revelación es una guía o inspiración divina. Es la comunicación de la verdad y el conocimiento oculto del Eterno a sus hijos en la tierra cuando se acomoda a su nivel espiritual y comprensión. Simplemente significa descubrir algo que no se conocía. Y esto lo vemos como ejemplo en el caso de Pedro y la revelación del Mesías y cómo los gentiles han sido justificados y de esta manera son parte del pueblo de Israel. Y esto es algo que vemos nosotros en casa de Cornelio cuando él tiene la visión. Y él no entendía la visión hasta que luego obtiene revelación de la misma visión cuando vio el lienzo con estos animales inmundos y que era la representación de los gentiles. Pero también Pedro tuvo una revelación de quién era Yehoshua. En un momento Yehoshua pregunta: ¿ustedes quién cree que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mashiach. Y cuando dice eso, Yehoshua le responde que no se le reveló por carne ni sangre. O sea, lo que tú me has dicho no es que alguien te lo enseñó. Fue algo directamente de mi Padre. Y esto es algo de lo que se carece en este tiempo. Esa relación, esa conexión espiritual que nos permita conocer cosas que están allí en la Torá y que a veces leemos y no tenemos revelación de lo que leemos. A veces está la letra y pareciera que la letra no nos dijera nada. Aunque vivimos en unos tiempos donde tenemos recursos para estar en mejor condición porque estamos cerca de la redención. Por lo tanto, la búsqueda de la revelación actualmente es un asunto más emotivo, es un asunto más de quedar bien, de exponerse en un público, de generar expectativa frente a una audiencia, y esto carece de conciencia porque la revelación es algo mucho más profundo y la persona no ve más allá de lo trazado por la misma religión, que determina su juicio, que es lo más importante, sin salir de las líneas que la misma religión trazó.
Eso es simple conocimiento básico o elemental, nada de revelación, la cual siempre está conectada con la redención y el reino, siendo su reloj profético Israel. Una persona que dice tener revelación y no toma en consideración a Israel como brújula, carece totalmente de revelación. Ahora, ¿qué necesidad hay entonces de una revelación? Para estar seguro debemos referirnos a la respuesta del Kusari, quien enseña que no todos en cualquier momento pueden alcanzar un nivel más alto de contacto con el Eterno a través de una búsqueda personal. Ni el Eterno se revelará a cada generación. Así, la revelación original del Eterno en Sinaí le da a todas las generaciones posteriores, especialmente a aquellas que no son capaces de alcanzar las alturas espirituales por sí misma, una tradición, un modelo a la cual recurrir para poder conocer lo revelado de tiempo antiguo. Así que cuando hablamos de revelación, entonces es algo que va más allá de la letra, es más que un conocimiento, es algo que genera un cambio, es aquello que nos lleva a profundizar en nuestra relación con Hashem y que está conectado con el reino, la redención y su Mesías. Pero hay términos que cuando hablamos de la revelación se confunden, como lo es el término iluminación. Cuando hablamos de revelación, no es igual a iluminación, no es igual a conocimiento. Entonces, hay términos que regularmente se confunden por carencia de una formación apropiada y sobre todo de la cultura hebrea, de donde surgen todos estos conceptos que estamos explicando. Y la persona llega a creer que son sinónimos, pero no es cierto. Cuando hablamos de la revelación, conlleva una acción constante, es despertar a algo que te compromete y responsabiliza porque se hace parte de ti. Hay una firmeza de convicciones. La gente tiene lo que concientiza, no lo que sabe, no lo que está guardando en su mente. Las personas piensan que porque estudió algo, ya lo ha llevado a la práctica o lo está viviendo, y no es así. El trabajo del ser humano es una repetición constante de los principios y valores que van creando condiciones internas en el hombre para estar en capacidad de recibir aquello que definimos como revelación. Pero para recibir revelación, la persona que es vista como una vasija debe estar preparada para que se pueda vertir sobre ella algo único y especial del cielo. Esto es la revelación. Ahora, cuando hablamos de iluminación, es aquello que impacta tu vida, es lo que te golpea tu alma o tu intelecto para mostrarte algo único. Es un momento en el cual tú eres sacudido por una verdad que va más allá de lo emocional. Es como un breve despertar, pero que necesita algo que lo afiance para que se mantenga y produzca un efecto. Si no, será algo pasajero. Podemos decir que es la consecuencia de lo revelado de algo que has conocido e ignorabas, pero puede ser circunstancial si no trabajas en ello y lo asumes. Entonces, la iluminación es un momento en el cual una palabra te es impartida, te sacude, te estremece, y es como si te mostrara algo que no habías visto antes, pero queda en un momento, es algo pasajero, porque no trabajaste en función de aquello que se te dio e iluminó tu vida. Como fue pasajero, como fue momentáneo, lo que se te impartió tú lo pierdes, tú no trabajas conforme a ello. No hay una firmeza de convicción para que tú puedas ahora caminar conforme a lo que en ese momento te fue impartido. Por eso la revelación va más allá, porque la revelación sí conlleva pasos.
La revelación sí produce un cambio, la persona sí camina conforme a aquello que se le fue impartido. Entonces, muchas personas tienen momentos de lucidez, momentos de iluminación. Llegan a una actividad, alguna enseñanza, conferencia, y en el momento en que se está transmitiendo algo, hay una palabra que lo sacude, que lo estremece. Es como si alguien le abriera un panorama que no veía, pero así como llegó, no se afianzó, no se hizo parte de su vida y simplemente se transformó en un gran momento espiritual. La revelación es totalmente diferente, porque la revelación viene como resultado de una búsqueda de intimar con Hashem, viene como resultado incluso de un propósito de parte del cielo para tu vida. Y por lo tanto a Hashem le place revelar algo que necesitas, que es indispensable o relevante para ti y para el objetivo por el cual fuiste escogido. Por lo tanto, la revelación está conectada a un propósito particular, pero también a un propósito general. El particular para tu crecimiento personal, para que alcances un desarrollo espiritual. Pero en lo general, porque aquello que te fue impartido, ahora tú serás instrumentos para guiar a otro, mostrándole el diseño y el modelo de Hashem para bendecir sus vidas. Entonces lo que se transformó para ti en una gran revelación, se transformará en una instrucción, en una guía para otros, pero que en el caso de ellos pudieran tener un momento de iluminación con lo que tú estás diciendo y allí puede morir, o lo que tú le estás revelando, en ellos también se transforma en una revelación que les permita profundizar, ahondar, caminar mucho más de aquello que tú le diste como fundamento para emprender en la vida. De allí la importancia de todo esto. Entonces, todos podemos adquirir conocimiento. Muchos han tenido momentos de iluminación, pero pocos han tenido revelación. Y quiero terminar diciendo que nadie camina más allá de su nivel de revelación, porque la revelación es la forma como tú manifiestas el nivel de fe que tú posees por la confianza depositada en Hashem. Y para ellos necesitas obedecer, y la obediencia siempre está conectada con la Torá, que es el manual de instrucción perfecto dado por Hashem. Por lo tanto, no te quedes con el conocimiento, no vivas simplemente un momento de iluminación. Busca en intimidad, obedece, camina para que tengas también en tu vida revelación.